Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. Estoy aquí otra vez. Estamos otra vez para terminar con este capítulo 6 de Primera de Corintios. Y mirando, ¿verdad? Hemos quedado en el anterior, vamos a decir, la clase pasada, en ver cómo de maravilloso es Dios, ¿no? Que creó al hombre y a la mujer, cuando vio al hombre solo y los desafíos que tenía como varón, porque también, como vimos más adelante, estaba el adversario y bueno, los desafíos, y hoy en día también podemos decir, nosotros tenemos grandes desafíos, el hombre, la familia. ¿Cómo es de importante esta lección acerca de la fornicación y el adulterio? Cómo la fornicación y el adulterio son tan destructivos, ¿verdad? Para la persona, para la familia, para su vida. O sea, realmente vemos que Satanás es, ¿no? Un ser demasiado inteligente y bueno, se ha valido, ¿verdad? De esa bendición que es el deseo sexual que debe tener el hombre con su esposa para como reafirmar esa unidad, ¿no? Que muchas veces es puesta a prueba en el hogar. Y valiéndose de eso ha tergiversado las cosas y más bien la ha convertido en algo que nos daña y que nos lleva hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, creo que este tema de la fornicación es un tema muy importante para toda la sociedad. Y como les dije anteriormente, sería muy bueno si nosotros indagáramos, ¿verdad? Detrás de toda situación de conflicto, detrás del pendillerismo, detrás del feminicidio, ¿no? Detrás de todo rompimiento, se encuentra este tema de la fornicación. Entonces, creo que también aquí ahora en el mundo es tan normal, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, las películas en Europa, las películas europeas, ya el tener relaciones sexuales antes del matrimonio es algo tan normal y nadie sabe, está en tinieblas el mundo, no sabe lo destructivo y lo dañino que es, claro, porque no se ve, porque en ese momento parece ser lo más normal. Y bueno, estamos creando, ¿no? Una sociedad dividida desde su mismo interior, ¿no? Una sociedad desorientada desde el mismo interior, ¿no? Pegada a uno, pegada a otro. Y bueno, estamos destruyendo la familia, ¿verdad? Por eso también están, bueno, todos los males que aquejan a la sociedad, podemos verlos y a través de este punto de vista que nos da el apóstol Pablo, es realmente muy, muy serio, muy, muy grave, muy malo, ¿no? Entonces, vuelvo a mostrar lo maravilloso que hizo Dios, ¿verdad? Dios lo hizo al hombre uno, vio que este uno solo no era bueno que estuviera solo, de él mismo hizo dos, y a esos dos los hizo, o sea, esos dos unidos ya no es uno, ya son dos, ¿no? Y son dos, son más que uno. Entonces, la esposa y el marido se convierten en una fortaleza. ¿Cuándo? Cuando están unidos, ¿no? Por eso vemos los ataques muy serios, digamos, contra la autoridad, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, en el hogar, como cualquier institución humana, debe haber una cabeza. Y bueno, digamos, el movimiento feminista, por ejemplo, cuestiona eso de que el varón es la cabeza del hogar.
¿Y qué hace con eso? También destruye esa unidad perfecta que Dios quería, que fortalece la familia. Entonces, de todas maneras se está tratando de quebrar la unidad familiar, porque el enemigo del ser humano sabe que cuando la familia está destruida, es fácil que la sociedad esté destruida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no estamos, digamos, teniendo una palabra apocalíptica, ¿no? No, se arruinó todo. No, yo sí creo que hay solución. Definitivamente hay solución. El Evangelio de Cristo nos presenta preciosa solución. Entonces necesitamos entender que sí hay solución. Sí, solucionarlo es más difícil que no vivirlo. Sí, ¿no? Que no caer en eso. Sí, vamos a tener, pero claro que con Dios siempre hay solución. Por eso es la predicación. Si no, ¿para qué estoy hablando yo? Si no voy a aportar soluciones, o simplemente voy a decir, no, ya la sociedad se fregó. No, yo no creo. Yo creo que la sociedad está en un mal estado, definitivamente. Pero que tiene solución, ¿no? Tiene solución. Y la solución es volver a Dios y volver a su palabra. Y volver a este diseño maravilloso, ¿verdad? Quiero mostrarles un poquito acerca de esto de la fornicación, ¿no? Que hemos pasado un poquito rápido la anterior vez. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando el Señor habla. Miren, muy interesante, hay en esta primera parte del capítulo 27, en el versículo 19, quiero que me atienda un poquito en este versículo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo nos da una idea de esos, o sea, nos muestra unos mandamientos que son muy pequeños, pero que el cumplirlos hará que la persona sea grande, o el obviarlos, ¿no? El no hacer caso de ellos, hará que la persona sea muy pequeña en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, el crecimiento, el desarrollo de una persona cristiana, aquí la palabra grande no habla de una cuestión orgullosa, sino habla de un crecimiento, habla de una madurez, ¿no? La madurez del cristiano depende de mandamientos llamados muy pequeños. Y luego miramos que básicamente se refiere a 3 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué son muy pequeños? Porque en realidad son mandamientos que tienen que ver con nuestro interior, ¿no? Por ejemplo, un mandamiento grande era no matarás, pero el mandamiento pequeño es no guardarás rencor. Y bueno, el mandamiento grande es muy, muy obvio, se ve, está a la vista. El mandamiento muy pequeño, no guardar rencor. Cualquier persona puede guardar rencor, cualquier persona puede tener obstruido su alma, su ser, por un juicio hacia alguien, un prejuicio hacia alguien, un rencor hacia alguien, y nadie se va a dar cuenta. Muchas veces incluso personas están tan acostumbradas a vivir en una situación de enojo interior, que para ellos es normal. Entonces, igual, y lo mismo es o sea, de este versículo 19 del capítulo 5 se derivan 3 cosas, como les dije, ¿no? El enojo en el corazón, el rencor, es un impedimento para el crecimiento espiritual, ¿no? Y es muy pequeño. ¿Por qué? Porque es algo interno, no es algo externo. Puede no manifestarse, aunque a veces
se ve, ¿verdad? El segundo es la fornicación, ¿verdad? El mandamiento grande: no cometerás adulterio. Pero dice aquí, ¿no? Quiero leer la fornicación. Bueno, el segundo es la fornicación y el tercero es la mentira, ¿ya? O sea, estos tres mandamientos muy pequeños impiden el crecimiento espiritual. Pero el problema de por qué son muy pequeños es que en realidad no se ven. Quiero referirme ya específicamente al problema del adulterio. Dice el capítulo 5, el versículo 27, ¿no? 8 versículos más adelante del versículo 19. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero miren lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este versículo encierra una verdad espiritual. No hay un adulterio de hecho, nunca, si primero no se ha gestado en el interior, ¿no? En el interior se empieza a gestar todo adulterio. Y claro, y aquí también entendemos cuál es la manera de acabar con ese pecado, podemos decir, ¿no? Con esa situación de adulterio. Es tratar desde el interior. Es tratar desde el momento mismo en que aparece, ¿verdad? Viene una mujer y como hemos visto, ¿no? En el anterior enseñanza, ¿verdad? El anterior martes, como hablaba los proverbios, ¿verdad? Es muy fácil. Los hombres tenemos ese deseo natural que Dios puso para unir el matrimonio, pero que se desvirtúa cuando lo hacemos fuera del matrimonio. Entonces, esa cuestión es una cuestión interna. Y es una cuestión que nosotros tenemos que tratar internamente. Nadie nos puede acusar de adulterio en el corazón. Nadie puede decir que estamos adulterando en nuestro corazón. Es una cuestión que yo personalmente tengo que definir, tengo que buscar, tengo que encontrar y tengo que rechazar antes que se consume, antes que se vuelva una situación terrible. Y tan es así, hermanos, que, por ejemplo, hay hombres que ya se han enamorado, podemos decir, han dejado su corazón tras de otra persona, y aunque todavía no han cometido el adulterio, de hecho, pero empiezan a tener malas reacciones con su mujer, empiezan a tener peleas, empiezan a encontrarle muchísimos más defectos, empiezan a ya no luchar por su propia relación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya perdieron en su corazón, ¿no? Y el otro es la mentira, ¿no? Estos dos primeros son los más serios y los más fuertes, ¿verdad? Para que el hombre no crezca espiritualmente. Y ambos son cuestiones del corazón y deben ser tratados en el corazón. Y obviamente en el anterior debe ser tratado también con la otra persona. Ahora, ¿por qué sabemos que son, o sea, a pesar de que parecen se llaman muy pequeños por eso? Porque son internos y nadie los ve. Pero su importancia es grande porque impiden el crecimiento espiritual. Y el versículo siguiente, del versículo 28, ¿verdad? El 28 dice: pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Los otros dos versículos, lo dijimos el anterior martes, lo leímos, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces miramos aquí que, vemos que en realidad el Señor Jesucristo está haciendo una comparación muy fuerte, ¿no? En realidad lo que Él está diciendo, sabemos, como hemos dicho, que no es cortándonos el ojo izquierdo, derecho o la mano que nosotros vamos a dejar de tener adulterio en el corazón. Simplemente lo que está diciendo, en otras palabras, es que es
Es más grave el adulterio en el corazón, porque después se va a consumar y va a traer gran destrucción. Es más grave que el sacarse un ojo. Es más grave el adulterio en el corazón que cortarse una mano. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos decir nosotros, y esto se viene a confirmar en nuestros versículos, ¿no? de aquí del capítulo 6, que ya estamos en los últimos. Entonces, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, dice, ¿no? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿no? Y entonces, estábamos entendiendo que no podemos andar, digamos, como en mi cuerpo unido podemos decir, en una unión pecaminosa, y en mi espíritu unido al Señor. No es posible, ¿ok? No es posible, es una contradicción, no hay. Por eso también es imposible un crecimiento espiritual, es imposible un desarrollo espiritual personal si esta situación está en nuestras vidas. Entonces, por eso dice el versículo 18, pone el consejo, huid de la fornicación, ¿no? Y debemos huir de la fornicación, y peor en este tiempo, como les digo, que todo eso es normal, que estamos bombardeados, ¿verdad? Por figuras, por realmente las películas, ¿eh? Oiga, yo no sé, se conocen dos personas y ya están en la cama. Bueno, estamos bien bombardeados, y lo que no es normal todavía para nuestra sociedad, ya es normal para otras sociedades. Y están tan ciegos, por eso la Biblia dice que están en tinieblas, que no ven la gravedad del asunto y no ven que esta situación va a traer una destrucción a su sociedad, ¿no? Si ustedes leen la historia, podemos decir, cada gobierno, por ejemplo, el asunto, por ejemplo, los romanos, el imperio romano, que fue uno de los imperios que duró muchísimos más años, ¿dónde fue que se corrompió? Internamente, ¿no? Fue que se corrompió moralmente. La corrupción moral trajo destrucción, ¿no? Los romanos gozaban de una economía grande, los romanos gozaban de muchas cosas muy buenas, muy deseables, pero nunca vieron como un enemigo, ¿no? Esta cuestión moral. Y por eso fueron destruidos. Y así podemos decir que si los seres humanos no podemos ver, si nosotros, empezando por nosotros los cristianos, ¿verdad?, ver cómo afecta la fornicación y el adulterio en la iglesia, en la familia, entonces nosotros estamos también en la misma ceguera, peor todavía, ¿no? Porque a pesar de estar ciegos decimos que vemos, ¿no? Jesús les dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes dicen, o sea, ustedes si fueran ciegos realmente y no vieran, no tendrían pecado. Pero ustedes son ciegos y el pecado, lo peor de su pecado es que dicen que vemos, ¿no? Entonces, nuestra mirada, mis queridos hermanos, en este tiempo, para mí este pequeño pasaje que nos ha tomado tanto tiempo, y lamento usar mucho su tiempo, pero creo que sí, es realmente muy importante el entenderlo, es muy importante hacer lo que dice en este versículo 18, huir de la fornicación. Y huir de la fornicación es tanto evitar situaciones como precisamente huir internamente de la fornicación, huir en nuestro corazón, no darle lugar a ninguna fornicación mental, esas cosas que uno, ay, y que qué bonita parece la secretaria, y que cómo sería, ¿no?, estar con ella, etc. Cuando uno trata inmediatamente
con este asunto como un pecado serio, como dice aquí el Señor Jesucristo, como tan serio como quitarte un ojo, entonces ahí verdaderamente nosotros estamos huyendo, ¿no? Y también otra forma grande de huir es precisamente fortalecernos espiritualmente. No hay fortaleza espiritual que conviva con el pecado, ¿verdad? La fortaleza espiritual viene por la relación con Dios. La relación con Dios es la clave para mí de la vida. Es la clave de la solución a esta sociedad. Pero ¿quiénes debemos ser la muestra de esto? Precisamente la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, huir de la fornicación es el consejo para todo, ¿no? Y creo que de ahí es que si nosotros vemos la gravedad del asunto y sabemos escapar de este pecado grande, nosotros tendremos familias fuertes. Y nosotros, tarde o temprano, llegaremos a formar con nuestra esposa una verdadera unidad que traerá esa cobertura grande que necesitan nuestros hijos en medio de esta sociedad, como les digo, donde lo malo ya es bueno y lo bueno ya es malo, ¿verdad? Esa gente que se acuesta con otro así sin ningún problema, está diciendo que no quieren nada de religión, que no quieren nada de saber de Jesucristo ni de esto. Entonces, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le van llamando malo. Y creo que ahí también ha habido mucha responsabilidad de parte de los que se llaman cristianos. Hay muchos, lamentablemente, es fácil decirse yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, es que por sus frutos, dijo, los conoceréis. Entonces aquí dice, ya estamos terminando, dice el versículo 18, huid de la fornicación, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Y como les decía anteriormente, desde Israel, ¿no? Desde Israel, cada vez que el templo era descuidado, la presencia de Dios y todo el sacerdocio, todo lo que venía así, era descuidado, ¿verdad? Y no se quería consultar a Dios, los reyes ya no querían consultar a Dios, etc. Había una gran destrucción dentro del cuerpo, dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ellos nos muestran, ¿no?, que el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, en aquel tiempo simbolizado por el tabernáculo o por el templo construido por Salomón. Entonces eso no puede ser, podemos decir, blasfemado, deshonrado, no puede ser, ¿no? Entonces el que fornica, dice aquí, contra su propio cuerpo, contra el templo que es donde habita el Espíritu Santo, está pecando, ¿no? Entonces dice, los otros pecados son afuera, pero este es un cuerpo, eso es un pecado que trae construcción. Dios no puede convivir con los ídolos, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser? Ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser unido a una persona fuera del matrimonio en pecado, pero al mismo tiempo siendo uno con el Señor? Incompatible. Pero a pesar de que nosotros entendemos esto, la verdad es que mucha gente y muchos cristianos no lo entienden, ¿verdad? Entonces, Dios no puede convivir con los ídolos. Dios no puede convivir con eso. Es una mentira que alguien diga que tiene a Dios y que vive una vida de fornicación, incluso solo internamente. ¿Ok? Miren, por ejemplo, hay unos versículos que les voy a dar. 1 Corintios 10, aquí mismo en esta misma carta de Pablo, que vamos a ver con más detenimiento más adelante. Dice en 10:21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
Por eso es autodestructivo este asunto, ¿no? de profanar el templo, que es el cuerpo, nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Amén. Entonces no podemos, no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, son cosas incompatibles, ¿verdad? No puede haber unidad. Y como les digo, no puede haber una unidad espiritual con el bien y una unidad de cuerpo carnal, no sé cómo se puede decir, con el mal. Es simplemente trae una destrucción. Pedro también en su primera carta, él habló de que tenemos nosotros que vivir unas vidas salidas, ¿no? de la maldad. Dice el versículo 13, le leo este pasaje y ya estamos terminando. Por tanto, le dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice Pedro, y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? La gracia es la solución a este problema, es la solución para todos, el entenderla, el recibirla, el disfrutarla y el permitirla que nos lleve a la madurez. Dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Entonces, Dios no hace acepción de personas, y peor con sus hijos. Dios es más severo con sus propios hijos, porque sus hijos no solamente están despreciando, están pecando, al igual que la gente que no le conoce, sino que los hijos de Dios tienen en sus manos la solución para su propia vida. Y eso es mucho más grave, es mucho más cierto que pecar es malo de todas maneras, pero pecar teniendo la posibilidad de no hacerlo es mucho peor, ¿okay? Por eso es tan destructivo. Y sigue diciendo, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Miren qué lindo versículo. Les dice a los corintios: ustedes ignoran que si ustedes son hijos de Dios, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la van a unir con fuera del matrimonio. Luego, el cual está en vosotros, está el Espíritu Santo, el cual lo tenemos de Dios y que no sois vuestros. Dice Dios que no somos nuestros, no nos pertenecemos. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido, mis queridos hermanos, comprados por el Señor, para ya no ser de nuestro antiguo dueño, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, para venir a ser de Cristo, propios de Cristo, para Cristo, santos. La palabra santo que dice tanto el apóstol Pedro en su carta, quiere decir consagrados a. Somos personas consagradas a Dios, y cuando estamos consagrados a Dios, entendemos la gracia de Él, el amor de Él, lo recibimos, lo disfrutamos. Nosotros tenemos victoria contra este pecado, que es la fornicación y el adulterio. La fornicación y el adulterio, como les digo, está en todo mal de la sociedad. Todo mal de la sociedad tiene, si lo van a ver, su origen en esta situación. Toda destrucción familiar, todo feminicidio, no todo, ¿verdad? Mucha destrucción familiar, muchos feminicidios, ¿no? En el fondo
tienen una situación de adulterio. Y cuando la familia es destruida, la sociedad empieza a ser destruida. Incluso con el peligro de que la raza humana misma, ¿no?, sea destruida. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios en nosotros podrá hacer una diferencia. Y creo que lo que parece imposible, ¿verdad?, que es que diríamos que la sociedad sea transformada más bien para bien. Yo creo que eso es posible. Y, o sea, el vivir en amor con Dios es posible. El vivir la realidad de su presencia en nosotros y la llenura de todas nuestras necesidades es posible. Y lo vemos también muy básicamente, por ejemplo, en la historia, en Juan capítulo 4, de la mujer samaritana, ¿no? Brevemente les digo, porque tenemos un poquito de tiempo. Esta mujer samaritana que se encontró con Jesús era una mujer que ya había tenido 5 maridos cuando se encontró con Jesús. Y ya había terminado con los 5 maridos y ahora estaba con el sexto, que no era su marido. Y en toda esa charla donde el tema es el agua, ¿verdad?, que Jesús fue a pedirle que ella saque con el cántaro y le debe de beber. Bueno, al final, la palabra clave, Jesús le dice a esta mujer, le dice: si tú sigues bebiendo de esa agua, le dice, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Más bien el agua que yo te daré, le dice, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Creo que incluso más profundamente que el pecado de fornicación y adulterio está la situación del alejamiento de Dios, la situación de no querer a Dios y de no saber que Él es nuestro dueño, y de no disfrutar de su amor, porque el amor de Dios es el que llena todo vacío. Y esta mujer lo entendió, y esta mujer trajo a toda una población, ¿no?, a conocer a Jesús. Y el problema es que seguimos buscando, ¿verdad? Seguimos bebiendo de aguas que no sacian. El adulterio, aparte de que no sacia, el adulterio te mete en mayores problemas cada vez, ¿no? Te va dividiendo internamente. Igual la fornicación. Entonces, ¿qué mejor que ver a alguien lleno, a alguien completo, a alguien en paz en su interior, a alguien que tiene victoria sobre esas tentaciones graves? Mis queridos hermanos, Cristo es la solución. Pero ese Cristo tiene que verse en sus hijos. Hoy en día el Evangelio es predicado de boca por miles, millones en el mundo. Pero lo que Dios quiere es mostrar a Jesucristo a través de la vida de esas personas. El apóstol Pablo les dijo: ustedes son cartas abiertas, ¿no?, leídas y conocidas por todos los hombres, escritas por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Mis queridos hermanos, hay solución. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de la solución y la visión de que se puede. Y entonces yo creo que las personas también podrán creer en ello y podrán seguir. Y estoy seguro que la multiplicación de la santidad, así como la multiplicación del pecado, es tan grande, la multiplicación de la violencia es tan grande,
La multiplicación de los odios y de los rencores es tan grande. La multiplicación de la fornicación es tan grande. Así también la multiplicación de esto, del Evangelio será tan grande, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación. Muchas gracias. Hoy va a ser un poquito más corta la clase porque nos faltaba muy poquito. Y bueno, venimos a la siguiente clase que está en el capítulo 7 y son preguntas acerca del matrimonio, ¿no? Preguntas del matrimonio, qué hacer, con quién me caso, no me caso, si mi marido quiere separarse, si mi mujer no es cristiana y quiere vivir conmigo o quiere separarse de mí, etc. Todas esas preguntas le hicieron al apóstol Pablo y vamos a empezar a contestar en el próximo capítulo 7, ¿no? El martes que viene. Dios los bendiga. Un abrazo.